Muy buenas chicos, soy Ander, como ha comentado mi compañero Manel. Soy Product Manager de sistemas de montaje en Baiwa y en este caso vamos a hablar, el webinar de hoy va a tratar sobre cómo optimizar tu instalación sobre cubierta plana con las soluciones de Novotegra. Aquí un pequeño índice sobre lo que vamos a tratar en este webinar. En primer lugar, soluciones de Novotegra para las cubiertas planas. Vamos a explicar un poco cómo serían estas soluciones y las ventajas que presentan respecto entre ellas también. ¿Vale? Después haremos un diseño de un proyecto mediante el Solar Planet, ¿vale? Un ejemplo. El Solar Planet es el software que tenemos en Novotegra propio y es completamente gratuito y de acceso público. Después veremos unos consejos sobre cómo disminuir el lastre necesario en las cubiertas, ¿vale? En cómo disminuir el lastre en los sistemas de cubierta plana y si tenemos alguna limitación en concreto, pues cómo abordarla. Y por último, pues os explicaremos un poco cómo funciona el tema de la asistencia técnica en tu primera instalación. En primer lugar, comenzamos haciendo una pequeña introducción sobre Novotegra. Novotegra es una marca fabricante de estructura de material de módulos fotovoltaicos que lleva creando sus propios sistemas desde 2006. ¿Vale? Es una empresa alemana y tiene todo lo que vienen a ser certificados y compromisos con el mercado europeo. En este caso, tenemos garantía de 12 años, tanto de producto como de durabilidad del mismo. ¿Vale? Después tenemos lo que viene a ser el marcado CE y aparte tenemos certificados Tube Reinal para lo que vienen a ser materiales, la calidad de los mismos y por último también tenemos certificados en lo que vienen a ser los cálculos del Solar Planet. Por último, la ISO 9001, que sería una ISO 9001 relativa a calidad, y ISO 14001, que sería más en referencia a sostenibilidad. Vale, para entrar un poco más en detalle de lo que es Novotegra, cómo testea sus productos y, digamos, la fiabilidad de los mismos, voy a explicar un poco los test que se realizan a los sistemas de cubierta plana. En primer lugar, lo que se hace en estos test que realizan, como podemos ver en las fotos de la parte derecha, es la comprobación de la carga de viento y de nieve en cada zona de la cubierta. Es decir, dependiendo de la zona de la cubierta que estemos, si es en una esquina, si es en un lateral, si es en un extremo o si es en el centro, aplica una carga distinta dependiendo, lógicamente, del proyecto. ¿Vale? Entonces, se ensayan los diferentes componentes en base a la zona en la que estén y en base a eso se extrapolan a unos resultados que vienen a ser reflejados en el Solar Planet, en los informes que luego posteriormente veremos. Luego también se realizan ensayos de fuerza máxima que resisten los componentes. Lógicamente se realizan ensayos continuamente sobre los componentes antiguos y a la vez se van ensayando componentes nuevos que pueden ser incorporados en lo que vienen a ser los nuevos sistemas. Por último, también se hace un análisis aerodinámico de las diferentes soluciones para ver su comportamiento y cómo se pueden mejorar, disminuir lastres, como luego veremos. Incluso tenemos un túnel de viento, ¿vale?, en el que hacen test y prueban aquello que mencioné anteriormente de la aerodinámica. Con esto conseguimos que el resultado se optimice al máximo posible, conseguimos reducir el lastre al mínimo y además conseguimos unos sistemas que son muy fiables. En primer lugar, la primera solución que voy a presentar, digamos, es la solución Flat Roof 3 este-oeste, que sería 10 grados de inclinación. Flat Roof 3 es un sistema que tenemos tanto pinzado por el lado corto del módulo, como que podéis ver en la parte superior, como pinzado por el lado largo, ¿vale?, que lo podéis ver en la parte inferior. Este sistema de pinzado por el lado largo es nuevo, es de este año y es un sistema, digamos, pensado para módulos grandes, ¿vale? Ya sabemos que aquí en España gusta mucho instalar módulos grandes. Después veremos qué ventajas presenta uno y qué ventajas presenta otro respecto entre ellos, digamos, porque sí que es verdad que instalar módulos grandes presenta ciertas ventajas en algunos aspectos, pero presenta otras desventajas en otros, ¿vale? En este caso, lo común de ambos sistemas sería la rapidez en el montaje. Son sistemas que son muy rápidos de instalar, con con un reducido número de componentes y un fácil ensamblaje entre ellos, ¿vale? La rapidez en el montaje se debe a que son sistemas, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, que es un pie de apoyo de los módulos, el pie trasero en este caso, que iría simplemente con un sistema de clic ensamblado sobre la bandeja, ¿vale? No iría atornillado. En este caso, de esta manera nos ahorramos pues, mano de obra.
Luego, el reducido número de componentes, además de ser beneficioso para la rapidez de montaje, pues viene a ser beneficioso para lo que es el almacenaje de los mismos. Es decir, son productos que son muy fácilmente paletizables, ¿vale? Luego, con estos sistemas este-oeste, una de las ventajas que presentan es el máximo aprovechamiento de la cubierta. Es decir, no presentan espacio entre filas, ¿vale? Presentan el mínimo espacio posible, que sería el necesario para el mantenimiento de los mismos, pero no presentan el espaciado que tienes que dejar si instalas módulos con orientación sur pura, porque al final tienes que dejar ese espacio que te generaría la sombra. En este caso, al no tener esa sombra, podemos poner los módulos prácticamente pegados, ¿vale? Y con esto conseguimos que con una misma cubierta tenemos un mayor número de módulos instalados y, por tanto, mayor número de kilovatios pico instalados en la cubierta. Y por último, el precio muy competitivo de la solución. Al ser un sistema reducido en componentes y muy bien optimizado, digamos, el precio que se consigue es bastante competitivo. Esto, lógicamente, es referente a otras soluciones, como pueden ser soluciones sur. No podemos irnos tanto a compararlo con soluciones, lógicamente, de industrial coplanares, por ejemplo, con microraíles o de coplanar residencial. Pero bueno, son precios que la verdad que para ser tan complejos como presentan estos sistemas, pues son sistemas muy competitivos a nivel de precio. Aquí vamos a ver la diferencia que hay entre instalar un módulo grande o un módulo pequeño y las ventajas o desventajas que puede tener cada uno. Como he comentado anteriormente, debemos diferenciar dos tipos de fijación sobre el módulo, ¿vale? En este caso tenemos en la parte superior de ambos casos tenemos la fijación por el lado largo, que sería la típica fijación que conseguimos cuando estamos instalando una coplana residencial o bien un sistema de cubierta plana que vaya pinzado por el lado largo, ¿vale? Como podemos observar, en la parte izquierda tenemos un módulo de 60 células que a día de hoy equivaldrían a 485 vatios más o menos, con una célula normal, una célula M10, ¿vale? Las medidas aproximadas de este módulo serían 1903 por 1134 milímetros y, pues, como podemos ver, la resistencia o la máxima presión que resisten estos módulos pinzados por el lado largo sería de 5.400 pascales a presión y 2.400 pascales a succión. En cambio, si nos vamos a este módulo pinzado por el lado corto, serían 2.400 pascales de presión y 1.800 de succión, ¿vale? Lógicamente, en el aspecto de la presión también van incluidos aspectos como viene a ser la carga de nieve del sistema que va, digamos, de tu proyecto. En cambio, nos vamos a la parte derecha, módulo de 72 células, los módulos que, por suerte o por desgracia, se instalan más en España. Es decir, son módulos que son difíciles de manipular porque son de 2.278 por 1.134, son módulos que están pensados más para industrial, ¿vale? Lógicamente, este módulo no lo puede manipular una sola persona, necesitaría ayuda de otra. Son módulos que son, digamos, propensos a flectar, a tener flexión. Entonces, como podemos ver, la resistencia pinzada por el lado corto es mucho menor que en el caso del módulo de 60 células. Esto, lógicamente, se debe a que, pinzado por el lado corto, tiene un espacio entre apoyos de 2.278 milímetros, lo cual es mucho debido a que el grosor del módulo pues, o es 30 o es 35 últimamente. Entonces, digamos, son módulos que son débiles a flexión y, por tanto, resisten 800 pascales a presión y 800 pascales a succión. ¿Qué implica estos valores? Básicamente implican valores en torno a 128,8 kilómetros hora. Ojo, porque puede parecer mucho, puedes decir, oye, mira, esto es sobrado, no, en mi instalación no voy a tener 128,8. Ojo, porque estos valores son sin tener en cuenta parámetros como pueden, o sea, coeficientes de seguridad que suelen tener que aplicarse, ¿vale? Entonces, lógicamente, en una cubierta a 20 metros de instalación, a 20 metros de altura, en una zona que puede ser industrial o bien puede ser también en una zona rural, ¿vale? Podemos encontrarnos vientos, lógicamente, superiores a ese valor. Por tanto, lo más recomendable es instalar, o bien si vamos a instalar un módulo grande pinzado por el lado largo, o bien si nos vamos a ir a una solución con un módulo más pequeño pinzado por el lado corto, ¿vale? En este caso, la diferencia principal que os comentaba anteriormente es el precio. Es decir, la diferencia de precio entre una estructura y otra puede andar en torno a 20 euros por módulo, ¿vale? Entonces, lo que nos ahorramos de eurovatio
que nos ahorramos por comprar un módulo grande con, digamos, gran cantidad de vatios, nos lo contrarrestamos con la estructura que tenemos que instalar para el módulo en concreto, ¿vale? Por tanto, el eurovatio total nos conviene más que sean módulos pequeños que módulos grandes, ¿vale? Esto no quiere decir que no se puedan instalar, simplemente es una conclusión a la que podemos llegar simplemente con estos datos, ¿vale? Después tenemos algunos ejemplos de casos de éxito que hemos tenido, como pueden ser, en este caso podéis ver el sistema más en concreto, cómo se ponen los lastres, cómo irían las bandejas, cómo irían arriostrados todos los sistemas con las barras transversales para evitar que se pueda mover un pie de apoyo y el de al lado se mueva con él. Es decir, que no se te mueva un pie y el módulo se pueda caer, sino que se mueva todo conjuntamente. Después tenemos el sistema pinzado por el lado largo con los lastres, con las bandejas, con los pies de apoyo. Y por último tenemos la pinza, digamos, que se utilizaría para el rail, o sea, para el sistema pinzado por el lado largo, ¿vale? Y la riostra que iría en la parte delantera y en la parte trasera. Como podéis ver, tiene una pieza negra en la parte baja de la bandeja. Eso sería para proteger la tela asfáltica o lo que tengamos, el material que tengamos, pues para protegerlo del aluminio. Aquí podemos ver un caso de éxito. Como podemos ver, pues una cubierta que queda estéticamente muy bonita con módulos black frame. Luego tenemos aquí otra que esta se ha hecho, si no me equivoco, en la zona de Lleida, ¿vale? Y es una estructura, lógicamente no está instalado el módulo, digamos, la pareja del sino que solo se ha instalado uno, pero bueno, la foto está sacada previamente a terminar la instalación. Por otro lado tenemos el Flat Roof 2 a 13 grados, ¿vale? Flat Roof 2 a 13 grados también lo tenemos en este-oeste y lo tenemos en sur, ¿vale? Las principales ventajas de este sistema respecto al otro vienen a ser la compatibilidad entre ambos sistemas. Me explico. Entre ambos sistemas se refiere a compatibilidad entre el sistema sur 2, 13 grados y el sistema este-oeste 13 grados también, ¿vale? Esto se debe a que las bandejas que utiliza son las mismas, la mayoría de componentes son los mismos, lo único que cambia es el pie de apoyo, el deflector trasero que lleva el sur y el este-oeste no, pero nos puede servir cuando tenemos espacio para colocar un módulo más y no tenemos espacio para colocar los dos que tienes que poner con el este-oeste, ¿vale? Entonces, pues se podrían poner, imaginaos, dos filas de este-oeste y luego una última de sur y tener todo en el mismo sistema, digamos. Luego también nos permite flexibilidad en la separación entre filas. Es decir, con el Flat Roof 3 que hemos explicado antes no tenemos flexibilidad. El sistema automáticamente ya te introduce los 17 centímetros, 20 centímetros que se dejan entre filas. En este caso, al ser una bandeja continua, se puede dejar mayor espacio. Esto nos puede venir bien cuando tenemos un obstáculo en el medio, una claraboya o cosa por el estilo, que nos impide poder instalar todos los módulos de manera seguida. Entonces, tiraríamos una bandeja por todo lo que vienen a ser el campo de módulos e instalaríamos donde realmente queremos que haya módulos o realmente donde podemos. Y luego comentar también que esto es un aspecto importante y es que tenemos actualmente precio rebajado para proyectos grandes, ¿vale? A partir de 200, 300 kilovatios tenemos precios bastante competitivos, ¿vale? Hemos rebajado muchos estos sistemas para conseguir este precio y conseguir que se realicen más instalaciones con este sistema. Vale, al igual que en el caso anterior, tenemos otros detalles de la solución, digamos, en este caso el pie delantero con la pinza intermedia, ¿vale? Como podéis ver, también las bandejas te permiten pasar los cables por el interior de las mismas sin tener que tener el cableado por fuera. Aquí tenemos el deflector con el pie trasero y la unión de ambas de las bandejas, ¿vale? En este caso, como la bandeja es la misma, podría ser la parte de la derecha perfectamente un este-oeste y la parte de la izquierda un sur. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es bastante llamativo en la fábrica de Mercedes ahí en Alemania. Y este otro en Tetra Pak en Italia. Pero para que veáis que se hacen instalaciones muy grandes con este sistema y la verdad que estéticamente llaman la atención. Y aquí vamos a ver las diferencias que podemos tener o las ventajas entre el sistema sur y el sistema este-oeste, ¿vale? Entonces, vamos a dejar que cada uno que presente sus ventajas y luego cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿vale? Del sistema sur podemos decir, vale, si yo oriento mis módulos a sur, lógicamente voy a tener una mayor producción anual por módulo, ¿vale? Entonces,
aprovecho más lo que viene a ser cada módulo en sí, lo aprovecho más. Luego consigo una orientación perfecta de los mismos mediante esta orientación, es decir, no tengo que estar pendiente de si compenso el este-oeste, si compenso la producción o lo que sea. Si tenemos una orientación perfecta a sur, podemos instalar los módulos a sur y conseguir la orientación perfecta, ¿vale? En cambio, vamos a ver las ventajas que puede presentar un este-oeste. Mayor cantidad de módulos para la misma cubierta. Esto lo he explicado anteriormente, se debe a las sombras. Lógicamente en el sur tenemos que introducir el espacio, en el este-oeste no haría falta. Por lo tanto, para una misma cubierta podemos decir que aumenta en un 20% la capacidad de aumentar el número de módulos, ¿vale? Luego también, al ser sistemas que están pensados para cubierta plana, digamos, muy optimizados para cubierta plana, el lastre total que se necesita es menor, ¿vale? Esto se debe a que, lógicamente, cuando tenemos un este-oeste, el propio sistema te hace de peto del otro módulo y de esta manera aerodinámicamente se consigue reducir mucho el lastre necesario, ¿vale? Como he comentado antes, también es un sistema más económico y el tiempo de instalación es menor, porque, por ejemplo, entre otros aspectos, no lleva el deflector trasero, que sí que llevaría el caso del sur, ¿vale? Como podemos ver, las ventajas claramente salen a favor del este-oeste. Lógicamente depende mucho de cada proyecto, hay que revisar todo lo que viene a ser la producción anual y demás, pero bueno, en aspectos a grandes rasgos, digamos, podemos decir que el este-oeste sale más ganando que el sur, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer un diseño de tu proyecto en el Solar Planet, ¿vale? En nuestro software. Es un software que básicamente necesitas tener los datos de tu proyecto, introduces los datos de tu proyecto, que luego veremos, y te puede dar un informe de cargas y te da también el desglose de material que necesitas, ¿vale? En este caso, lógicamente, para tener un proyecto en cubierta plana necesitamos una cubierta que sea plana, es decir, que sea menos de 5 grados, con un recubrimiento que bien puede ser bitumen, que sería tela asfáltica, puede ser grava, puede ser TPO. Hay muchos tipos de recubrimientos de cubierta plana, lógicamente, y pues habría que ver en cada caso cómo nos podríamos adaptar. Es un sistema que no es que esté pensado para chapa, pero incluso se podría instalar en chapas que tengan menos de 5 grados de inclinación. Vale, lógicamente para poder diseñar tu proyecto necesitas la ubicación del proyecto, la altura del edificio. Esto es un parámetro muy importante porque afecta lógicamente directamente a la carga de viento y a la carga de nieve, ¿vale? Y luego la inclinación de la cubierta. Cuanta más inclinación tiene la cubierta, lógicamente hay mayor riesgo de que se deslicen los lastres, ¿vale? Las bandejas. Entonces, lógicamente, cuanto mayor inclinación tenga la cubierta, mayor número de lastres vas a necesitar. Otros datos importantes, lógicamente, serían el módulo fotovoltaico que se va a utilizar, el layout de la instalación, ¿vale? La disposición de los módulos. Cuanto más unidos vayan los campos de módulos, más favorable es para la instalación, menor número de lastres necesitaremos. Digamos, aerodinámicamente mejora mucho cuando unimos los campos de módulos y tenemos todos juntos. Y por último, un dato muy importante es la sobrecarga de uso máximo de la cubierta. Esto es un dato que normalmente se desconoce, salvo en los casos que tenemos una cubierta que es aligerada, ¿vale? Una cubierta tipo deck, por ejemplo. Los estructuristas de la cubierta o los arquitectos, en este caso, te indican los máximos kilos por metro cuadrado que puedes colocar en esta cubierta permanentemente son 25 kilogramos por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, lógicamente, tú tienes que adaptar a esta sobrecarga máxima. Entonces, nuestros sistemas están muy bien pensados para optimizar de alguna manera este dato. ¿Vale? Entonces, ahora os explicaré después cómo podemos disminuir este dato para que entre dentro de vuestros parámetros necesarios. Para diseñar el proyecto en el Solar Planet, vale, las ventajas que tiene el software, simplemente es un software gratuito, ¿vale? Tenéis acceso todos, de hecho luego pondremos el link al final de la descripción, o sea, al final de la presentación. Es un software fácil de utilizar y bastante intuitivo, ¿vale? Además, si no conseguís realizar vuestros proyectos, podemos realizaros formaciones personalizadas y además, si nos dais acceso a vuestro proyecto, dándole un simple clic cuando guardáis el proyecto, le dais una autorización para que lo podamos ver, nosotros desde el departamento podemos tocar vuestros proyectos, modificaros cosas y optimizaros de la mejor manera posible el proyecto, por si no habéis conseguido optimizarlo vosotros mismos.
Luego, lógicamente, podéis elaborar cada proyecto personalizado, podéis guardar vuestros proyectos, tener distintos subproyectos, distintas versiones de cada proyecto. Estos cálculos están certificados según el Eurocódigo 1, según los parámetros que se introducen de la cubierta y del proyecto. ¿Vale? Y luego, finalmente, como he comentado anteriormente, obtenemos un informe técnico que viene avalado por el Eurocódigo 1 y la lista de materiales que podemos directamente adjuntar a la webshop, o bien nos pasáis para que lo verifiquemos nosotros desde el departamento y os pasamos la oferta. ¿Vale? En primer lugar, lo que nos vamos a encontrar cuando iniciamos un proyecto serán las siguientes condiciones. Lo que tenemos que introducir principalmente sería la ubicación, que se puede observar en la parte izquierda superior. La categoría de terreno, ¿vale? Esto es un parámetro que realmente es subjetivo, pero hay 5 categorías de terreno. La primera sería en el borde del mar, que sería prácticamente en primera línea de playa. Después tendríamos una zona rural sin obstáculos, ¿vale? Que lógicamente sería un chalet que está en una zona aislada, sin mucho arbolado alrededor. Después tendríamos la zona 3, que sería una zona rural con obstáculos. Imaginémonos una urbanización de viviendas. En cuarto, la zona 4 sería una zona urbana en un centro de un pueblo, de una ciudad pequeña, o bien en una zona industrial. Y luego la zona 5 sería en un centro de una gran ciudad, como puede ser Barcelona, Madrid, todo tipo de ciudades que tengan gran volumen, digamos, de edificios y de altura de los mismos, podemos considerarlo centro de ciudad. Luego, en la parte derecha, tenemos parámetros de lo que viene a ser la cubierta en concreto. Tenemos parámetros como pueden ser el ancho del edificio, la longitud del mismo, la altura del edificio, la inclinación. Y luego, abajo del todo, podemos ver la reserva de carga. Luego os explicaré qué parámetro hay que poner ahí para que el sistema automáticamente te optimice el lastre necesario en tu cubierta. Después, los siguientes pasos básicamente serían seleccionar el recubrimiento de la cubierta. En este caso está seleccionado bitumen, como podéis ver, pero podía ser TPO, podía ser otro tipo de recubrimientos. En la parte del centro de esta imagen tendríamos los dos sistemas que tenemos para lo que hemos seleccionado, es decir, básicamente lo que te pide es el módulo que vas a utilizar y automáticamente el módulo y el sistema, disculpa, y automáticamente el sistema te dice, vale, pues tienes estas opciones. Entonces, en este caso, en la parte superior tendríamos un sistema que está pinzado por el lado largo y en la parte de abajo tendríamos un sistema que está pinzado por el lado corto. Lógicamente, habría que verificar que el módulo, en base a los parámetros del proyecto, resiste con la carga máxima que permite el fabricante del módulo, ¿vale? Para, lógicamente, no fastidiar la garantía del módulo en el momento en el que se instala, ¿vale? Entonces, principalmente es un parámetro muy importante que hay que verificar en el manual de instalación de cada módulo, ¿vale? Y en la parte derecha tenemos la disposición de los módulos que hemos dibujado en este caso, con los lastres necesarios en kilogramos, ¿vale? Estos serían los lastres optimizados, ¿vale? Para esta situación en concreto. Lógicamente, dependiendo de las dimensiones, de la disposición, puede cambiar mucho este parámetro, ¿vale? Y por último, obtenemos lo que viene a ser la parte donde puedes crear tu informe con los parámetros que necesites, puedes añadir la estática detallada, puedes añadir el plan de lastre por piedras, es decir, puedes añadir los lastres que quieres utilizar en kilogramos y te calcula las piedras que necesitas. Luego en la parte derecha tienes el listado de material que necesitas para hacer esta instalación en concreto. ¿Vale? Es un software, la verdad, que para ser gratuito es muy completo. Y lógicamente el primer proyecto puede ser que cueste un poco el hecho de habituarse al software, pero es un software que si se utiliza continuamente, la verdad que es muy, muy sencillo. Vale, y ahora os voy a dar unos pequeños consejos sobre cómo disminuir el lastre para tu proyecto, ¿vale? En primer lugar, lógicamente, parte de nuestra responsabilidad es reducir el lastre internamente. Es decir, ¿cómo podemos mejorar los sistemas aerodinámicamente? Pues vamos a modificar componentes, vamos a hacer ensayos, vamos a tratar de distintas maneras el sistema para de esta manera conseguir reducir nosotros mismos el lastre, ¿vale? En este caso, la última actualización del software nos permite reducir el lastre en un 32% para instalaciones que son pequeñas, ¿vale? En este caso, como os he comentado antes, cuanto más grande sea la instalación, mejor es la distribución de lastres. Vale, pues nosotros hemos conseguido que para disposiciones que no son tan favorables aerodinámicamente, hemos conseguido reducir en un 32% el lastre que tenemos, o sea, el lastre que necesitamos para esto. Lógicamente, la garantía es exactamente la misma y lo hemos conseguido reducir en un 32%, que es un parámetro bastante elevado.
Después tenemos lo que he comentado antes, la disposición continua de módulos. En este caso os he querido representar una cubierta plana que tiene claraboyas dibujadas, que también las podéis dibujar en el software, y de esta manera conseguimos reflejar lo que sería una instalación óptima, una disposición óptima en una situación con claraboyas, ¿vale? Normalmente tendemos a separar las filas, ¿vale? Separar las filas de la instalación. En este caso, por ejemplo, podríamos poner dos filas, o sea, tres filas en la parte izquierda, entre las dos claraboyas en la claraboya izquierda y la central, y dos filas en la parte derecha, digamos. ¿Vale? Entonces, si separamos esos sistemas, nos da unos lastres mucho mayores. Entonces, lo que tenemos que hacer es de alguna manera conseguir unir esos campos de módulos, aunque sea con dos módulos que se unen en cada espacio entre claraboyas, y de esta manera conseguimos mejorar mucho aerodinámicamente la estructura debido a que todos los campos van unidos entre sí. Es decir, todas las bandejas van unidas y de esta manera conseguimos optimizarlo. Por último, tenemos el parámetro que he comentado antes, la reserva de carga de la cubierta. ¿Vale? Si introducimos 20 kilos por metro cuadrado en este parámetro, automáticamente el sistema nos consigue mejorar mucho la aerodinámica del mismo, ¿vale? Y nos consigue reducir el lastre. ¿Esto cómo lo consigue? Añadiendo bandejas a los extremos que nos permiten aumentar la superficie de la instalación y, por tanto, nos permiten de esta manera tener una mayor estabilidad del sistema. ¿Vale? Entonces, por tanto, nos permite reducir la carga por metro cuadrado sobre la cubierta. ¿Vale? Esto, sobre todo, es muy importante, como he comentado antes, para cubiertas tipo deck, que son aligeradas y que no permiten mucha sobrecarga de uso. ¿Vale? Para tu primera instalación, como hemos comentado antes, tenemos asistencia técnica gratuita para la instalación primera que realicéis. Esto lo hacemos porque consideramos que con nuestra ayuda podemos conseguir una instalación mucho más rápida. Lógicamente, los componentes en una primera instalación pueden ser algo complejos, ¿vale? Algo complejos de ensamblar. Entonces, si nosotros vamos allí in situ y os explicamos cómo se montan en un santiamén, pues podemos reducir mucho el tiempo de instalación del mismo, ¿vale? Y os ahorraréis bastante dinero de mano de obra, ¿vale? Esto es completamente gratuito, como he comentado antes, y lo podéis utilizar mandándonos un mail directamente o hablando con vuestro comercial y nos pasarán vuestra solicitud y nosotros, lógicamente, nos tendremos que adaptar, digamos, a los plazos que tenéis de entrega de la obra y demás, pero bueno, intentaremos, en la medida de lo posible, estar allí con vosotros para ayudaros. Después, lógicamente, tenéis el dimensionado de cada proyecto y oferta mediante el software Solar Planet, que o bien lo podéis realizar vosotros o bien lo podemos realizar nosotros por si no disponéis del tiempo necesario. ¿Vale? Es decir, si queréis un proyecto rápido para hacerlo y tenéis prisa o lo que sea, lo podéis realizar perfectamente vosotros. Si no tenéis el tiempo, nos lo enviáis directamente al mail que dejaremos a continuación en el chat, ¿vale? Y de esta manera nosotros os planteamos el Solar Planet, el informe, y os optimizamos de la mejor manera posible lo que viene a ser el proyecto. Y por último, tenemos el tratamiento personalizado para cada proyecto dependiendo de vuestras necesidades. Es decir, un cliente me llama y me dice, oye, Ander, es que tenemos una instalación que no podemos sobrecargarla a más de 15 kilos por metro cuadrado, que lógicamente es una carga muy baja, y necesitamos hacer en esta instalación pues el mínimo impacto posible de lastre. ¿Vale? Pues nosotros podemos ver de cierta manera en cómo optimizar, pasaros una propuesta, digamos, de disposición de cómo hacer esa instalación. ¿Vale? Entonces, de esta manera, pues podemos optimizar estos valores en base a cambiando parámetros y cambiando la disposición de los módulos y demás. ¿Vale? Y por último tenemos el Training Center, ¿vale? El Training Center lo podéis encontrar en la página web de Nomotegra y es un centro, digamos, donde se enseñan vídeos de Solar Planet. Ahí os explican cómo realizar vuestros primeros proyectos, cómo optimizar los lastres. Hay muchos tipos de vídeos y podéis encontrar ahí un montón de información que creo que os puede ser de utilidad. Después tenemos pues, algunos seminarios que se han ido haciendo de productos, como este en concreto, vídeos del montaje de los sistemas y otras preguntas que se han ido haciendo otros usuarios, como podéis ser vosotros. Por último, os dejo aquí algunos enlaces de interés, como viene a ser la Solar Shop de Baiwa, el canal de YouTube, que ahí tenemos colgados distintos vídeos y distintas publicaciones en las que podemos ver pues, sistemas de montaje, recomendaciones, etcétera.
y la página web de Novotegra, que ahí tenéis información mucho más concreta de lo que son los sistemas, las ventajas, manuales de instalación, fichas técnicas. Ahí podéis encontrar toda la información que necesitáis, la tenéis en la página web de Novotegra. Muchas gracias desde el equipo de Novotegra, y cualquier duda que tengáis, dejádmela en el chat y la leemos a continuación. Gracias. Muchas gracias, Ander. Súper útil como siempre. No sé si hay alguna duda por parte de los asistentes al webinar, que la pueden dejar en el chat y la responderemos al momento. De todas formas, si no hay dudas, vale, aquí. Vale, nos comenta Iñaki, buenos días, lo primero, muchas gracias. ¿Cuál es el impacto de la carga estructural adicional en una cubierta plana al agregar una instalación y cómo se puede mitigar en un clima adverso? Es una pregunta un poco compleja, pero de alguna manera lo que podemos hacer para disminuir considerablemente la carga sobre la cubierta básicamente sería colocando diversos productos o diversas referencias, como puede ser en el caso de donde tenemos dos uniones de campo de módulos. Podemos introducir unos raíles, ¿vale?, que se introducen perpendicularmente a las bandejas, y de esta manera, cuando colocamos un lastre sobre una de las bandejas, nos viene a aplicar sobre el contiguo, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero básicamente serían formas de conseguir reducir el lastre y, por tanto, conseguimos reducir la carga estructural que tenemos sobre la propia cubierta. ¿Vale? Entonces, al final, con un clima adverso, lógicamente, tenemos más problemas. Cuanto más sea la carga de nieve y la carga de viento, pues mayores problemas podemos tener en la instalación. Entonces, lógicamente, tenemos que tener más cuidado con esa instalación. Habrá que ver cómo reducir esos parámetros y, en cierta manera, pues si tenemos una solución un proyecto con muchísima carga de viento y de nieve, puede ser que no haya una solución viable, ¿vale?, dependiendo de la cubierta. Normalmente nosotros vamos a buscar la manera de hacerlo, ¿vale? Incluso se pueden llegar a poner puntos de anclaje sobre la propia cubierta para reducir el lastre de una manera drástica, ¿vale? Pero eso sería ya un punto más allá, porque al final, lógicamente, estos puntos de anclaje son más caros y, bueno, habría que verlo en cada caso en concreto, pero lo principal es eso que he comentado, utilizar de la mejor manera posible el software para que te implemente estas referencias que he comentado, como pueden ser los perfiles estos que van en perpendicular, las bandejas que nos aumentan el área de la superficie de instalación, bueno, este tipo de cosas. ¿Podéis poner el link al software? Sí, lo ponemos a continuación. A ver si mi compañero Manelo o Juan pueden ponerlo. El software, la verdad que es un software que lógicamente no hace milagros, porque sí que es verdad que bueno, se pueden malinterpretar y se puede pensar que es un software que te va a calcular todo a la perfección y tal. Lógicamente hay que jugar con los parámetros y con tal, y con las diferentes soluciones para ver cuál es la mejor solución. Pero es un software muy completo, es gratuito, como he comentado antes, que es importante, lógicamente, y os es de mucha ayuda, sobre todo pues, para ingenierías que quieren prescribir un proyecto, una solución en concreto, pues de ahí sacan el propio informe y ya lo tienen directamente. Entonces, es un software que es de mucha ayuda a los clientes. E incluso podemos hacer, lógicamente, una formación personalizada para cada cliente, si fuera necesario, para explicaros cómo funciona el software más en detalle, ¿vale? Dependiendo de lo que soláis instalar vosotros. Si sois una instaladora residencial, pues os explicamos cómo se calcularía la solución residencial. Si sois de cubierta plana, como entiendo que los asistentes a este webinar sois, pues os explicamos cómo optimizar. Lo podemos mirar en cada caso, ¿vale? Por esto no dudéis en preguntar y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.